Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que me el figurón. Pichincha Universal. Hola con todas y con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura? Hola Isabel, así es, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí, allá donde llega la señal de esta emisora. Hoy, viernes 9 de abril de 2021, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Hacemos llegar, como siempre, nuestro agradecimiento también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante allá en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica de los estudios centrales de la radio, a Gabriel Otero y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Esta tarde desde Frente Radiosa les proponemos realizar un balance de estos 4 años de gobierno, su política de despojo y precarización y de cómo vislumbrar escenarios de reparación integral a futuro. Para conversar al respecto nos acompañan Ramiro Rivadeneira, abogado y ex defensor del pueblo, Rocío Rosero, defensora de derechos humanos de las mujeres, y Emilia Andrade, militante y activista feminista. Bienvenidos todos, bienvenidas. Como cuentagotas se avecina el fin del mandato de Moreno. Si hay alguna coincidencia en los distintos sectores políticos y sociales, así como en la ciudadanía en general, es en la necesidad y urgencia de un cambio de gobierno que tenga al menos la voluntad política de retomar la iniciativa para hacer menos difícil los escenarios de crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país. Hace unas semanas se hacía público el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos sucedidos en octubre de 2019. La Defensoría del Pueblo alertó que se cometieron más de 200 violaciones a los derechos humanos durante la movilización popular y que incluso se habrían cometido delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que el país lleva abierta aún la herida de lo ocurrido hace 1 año y medio más o menos, como también es cierto que no se agota a esos episodios la sensible situación de derechos humanos que adolece el Ecuador. Siguiendo la línea anterior, el escenario en materia de justicia de género es aún más preocupante. La política de ajuste y recorte hizo que el presupuesto para combatir la violencia contra las mujeres se suprima, aún habiendo una ley aprobada y en vigencia. Las intenciones por avanzar hacia la despenalización del aborto por violación fueron también rechazadas por el bloque oficialista y sus aliados. La llegada de la pandemia, además, agravó aún más el panorama, el aumento en las tareas del cuidado, la violencia intrafamiliar y la precarización del mundo del trabajo, donde las mujeres son las más afectadas. Todo lo anterior con un Estado que acentuó las condiciones de injusticia sin generar política clara para combatir estas condiciones y que, peor aún, sin ni siquiera la capacidad de proveer información precisa, haciendo que se invisibilice todavía esta problemática. De manera transversal a lo dicho, se encuentra entonces una voluntad y práctica de despojo desde el poder político, la eliminación de subsidios como los detonantes de la revuelta de octubre y su brutal represión, la desfinanciación generalizada del sector social que compromete a las poblaciones más vulnerables, la aprobación de leyes que facilitan el despido y la precariedad, la discrecionalidad en la vacunación contra el COVID-19 que refleja la captura elitista de las instituciones públicas. En fin, una suerte de violencia de Estado convertida en normalidad social. Por eso, luego de 4 años de despojo, nos preguntamos entonces si tras todo lo que hemos dicho, es posible todavía la reparación integral de derechos humanos, justicia de género e igualdad material. De ser así, ¿desde qué miradas, pero sobre todo políticas, podría llevarse a cabo una solución de esta magnitud? Y sobre todo preguntarnos también si es viable conseguir una de ellas sin las otras. Es decir, podemos hablar de derechos humanos, justicia de género e igualdad material sin mencionar la una a la otra o siempre vienen en conjunto. Bienvenidos todos aquí a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
Antorcha Universal. A falta de 45 días para que termine entonces el mandato del presente gobierno y a puertas de que se decidan quién reemplazará a Moreno en Carondelet, resulta impostergable hacer un balance de este periodo. Una administración que se va con menos del 7% de credibilidad y más del 85% de calificación negativa de la gestión. En todo este contexto, entonces preguntamos a nuestros panelistas, ¿cuál es el balance que dejan estos 4 años y cómo caracterizar entonces este periodo? Bienvenidas, bienvenido. Empezamos contigo, Ramiro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a los panelistas, las panelistas y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, ciertamente el punto es que tenemos un cambio de gobierno en poco tiempo. Hay un gobierno de salida, vamos a tener un gobierno de entrada y es necesario hacer una evaluación, sin duda alguna, sobre qué nos queda en este momento. Creo que el sentir general es que nos queda un deterioro de la democracia, nos queda un deterioro de los derechos humanos que se han plasmado en cuestiones específicas. Quizás lo más visible últimamente, el informe de la Comisión de la Verdad, llevado adelante por la Defensoría del Pueblo. Hay otros temas que son menos visibles, pero que están y que son graves. Por ejemplo, la violencia de género, cómo se ha incrementado en los últimos años y no vemos que se pueda detener, a pesar de que ya existe una ley, a pesar de que existe en la ley una institucionalidad que creo que todavía no se ha desarrollado plenamente. Y otros temas en materia de derechos, como el derecho a la salud, por ejemplo, claramente vemos que se ha deteriorado, no solamente por el COVID, la escasez de vacunas, sino básicamente porque los hospitales, la institucionalidad, el personal que debe atender las medicinas están ausentes. Y esto sin duda alguna tiene un impacto negativo en la salud, como en la educación también. Estamos acudiendo a un momento en donde 90,000 niños no se han matriculado en escuela, muy grave, ciertamente muy grave, y esto significa que se ha hipotecado también el derecho a la educación, especialmente de los niños. Estamos acudiendo a un momento en donde las universidades han visto reducido su presupuesto, ¿no? Y es también muy difícil llevar adelante garantías del derecho a la educación superior bajo este panorama. Así que básicamente he hecho un recuento muy breve de lo que ha significado en tema de derechos humanos la situación actual, y creo que el gobierno posterior va a tener que revisarlo con planificación y con inversión, que me parece que es lo que más necesita en este momento el Ecuador. Gracias, Ramiro. Rocío, te extendemos las mismas preguntas para empezar tu intervención. Uno, ¿cuál es el balance que nos dejan estos 4 años y cómo caracterizar este periodo? Ramiro ha puesto de alguna manera sobre la mesa que si bien el momento de conflictividad más expresa, más latente en términos de afectación a derechos humanos fue la revuelta de octubre, esto se extiende también en términos de desfinanciamiento a otros sectores sociales, salud, educación, que se han agravado con la pandemia. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu opinión? Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cordial a los copanelistas y un gusto enorme compartir este espacio de reflexión, de diálogo muy importante. Efectivamente, creo que hace falta una evaluación para señalar que toda la problemática que vive el país actualmente tiene que ver con una serie de problemas estructurales, económicos, sociales, políticos y culturales, que evidentemente se exacerbaron durante la pandemia, pero que ya tenían formas de expresión en materia de carencia de atención a la garantía de derechos. Es decir, las políticas públicas no se hacen automáticamente con la vigencia de una ley o con la rectoría en una institución. Si esa institución no tiene recursos, no tiene el nivel jerárquico para articular, en el caso de
del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia previsto en la ley aprobada en el 2018, si no tiene la jerarquía, el poder, la capacidad rectora, técnica, política para aplicar la ley en conjunto con las 22 instituciones, es muy difícil. Y si a eso le sumamos la política gubernamental de supresión en buenas cuentas durante el periodo desde el 19 prácticamente, la supresión de las políticas y programas de protección especial. Y aquí tengo que decir de primera mano y de manera documentada, ciertamente, que, por ejemplo, habiendo existido una misión mujer que priorizaba 3 programas, 3 estrategias de política pública muy importantes, que supuestamente eran compromisos presidenciales, ¿verdad? La una era la aplicación de la ley, la segunda, la estrategia de embarazo en niñas y adolescentes, y la tercera, la política de empoderamiento económico para las mujeres, con un énfasis especial en el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia. Pues esas prioridades fueron suprimidas. Las 2 primeras tenían proyectos de inversión del ex Ministerio de Justicia en un caso, y un proyecto de inversión interministerial que ascendía a $18 millones anuales, lo cual era insuficiente, ciertamente, pero por lo menos hubo un proyecto que ya desde mediados del 2019 prácticamente fue suprimido. ¿Qué nos manifiesta esto? Nos manifiesta que efectivamente el gobierno tuvo otras prioridades, planteó otras prioridades. Con una nula conciencia y sensibilidad desde el Ministerio de Finanzas y desde el propio Frente Social, se aceptó que efectivamente se suprimieran estas políticas fundamentales, sin hacer una evaluación del costo de la violencia, del costo que tiene para el Estado, para las mujeres, para las familias, para las comunidades y para la sociedad, sin mirar los datos reales el impacto económico, aparte de ser una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, es también un tema que causa un impacto enorme, del orden de los $4.608 millones, de acuerdo al estudio de la GIZ. Entonces estamos hablando de que en las condiciones estructurales, estas condiciones estructurales del país, de las desigualdades, de las inequidades, se ve sumada una falta de voluntad política para asumir el rol garante y protector de derechos que tiene por mandato constitucional. Y nos preocupa que el próximo gobierno pueda igualmente dejar pasar esa situación, no asumir esa como una función importantísima, prioritaria. Gracias, Rocío. Emilia, trasladamos las mismas interrogantes a ti, una vez que Ramiro ha evidenciado, digamos, la vulneración de derechos humanos, tanto en episodios manifiestos como lo de octubre, como su extensión, digámoslo así, a la situación de educación y salud, y Rocío haciendo una lectura con más profundidad sobre, digamos, el tema en política de género y contra la violencia de género. ¿Cuál es para ti entonces en esta primera intervención el balance que dejan estos 4 años y cómo caracterizar este periodo? Bienvenida. Creo que tenemos algún problema con tu audio, Emilia. No te escuchamos. Quizás... sí, no. Tenemos, quizás si le muteas para... Mientras tanto, quizás podemos avanzar en una repregunta y después volvemos contigo, Emilia, hasta que puedas solucionar estos problemas técnicos.
Me interesa un poco retomar estos puntos que mencionaba Rocío sobre el tema de que hay condiciones de desigualdad estructurales, más de este desdén político que se ha evidenciado a lo largo de 4 años de gobierno. Y retomando estos puntos que, claro, ella los mencionaba en cuanto al tema de derechos de las mujeres, programas de erradicación de la violencia contra la mujer, pensándolo en el panorama más amplio, ¿no? Y volviendo sobre octubre, de alguna manera podemos plantear entonces que octubre no fue solo una confrontación aislada pueblo-gobierno por medidas puntuales, como se quiso hacer pensar desde ciertos grupos, sino que más bien fue una impugnación popular generalizada al bloque de poder y a formas autoritarias y de ofensa a los derechos humanos que se venían acumulando ya desde antes. No sé, Ramiro, ¿qué nos puedas comentar al respecto? Sí, de acuerdo. A ver, desde mi punto de vista, octubre fue una reacción popular en cuanto a las medidas estructurales que se tomaron y que tenían impacto en la sociedad. No fue más allá de eso, lo cual no es poco, por cierto, pero tampoco hay que dar una lectura diferente, me parece a mí. Si nosotros evaluamos cuál ha sido, cuál ha sido el desarrollo de este gobierno, mejor dicho, cuál ha sido la política económica de este gobierno, es muy claro que ha sido un gobierno de corte neoliberal. Las políticas han sido precisamente de derecha y no han beneficiado a la mayor parte de la población, ¿no? Y esto, en un momento dado, iba a tener un impacto social, como efectivamente ocurrió en octubre. Si es que las personas, especialmente las más empobrecidas, ven que el impacto económico puede ser muy fuerte en sus bolsillos porque se quita el subsidio a la gasolina, por ejemplo, era de esperar la reacción que iba a haber por parte de la población y del pueblo indígena. Así que lo que ocurrió en octubre fue una reacción. De ahí, en una conflictividad política, se haya pretendido ponerle otro tipo de lecturas políticas precisamente, a mí me parece que ha sido inadecuado por parte del manejo del gobierno, porque el gobierno debió haber sincerado el momento económico, político y social y dar respuestas a esta situación. Por el contrario, no sinceró este momento, le puso un velo de conflictividad diferente y reaccionó con fuerza frente a las protestas ciudadanas. Creo que octubre realmente es un indicador, octubre es un ejemplo de lo que no debería pasar en la sociedad, precisamente frente a un gobierno que no quiere dar respuestas claras. Ok, Ramiro, muchas gracias. No sé si Emilia ya nos puedes escuchar, compartir tus opiniones. Díganme si me escuchan, ¿me escuchan? Perfecto. Ya, perfecto. Que te hacía ayuda. Ay, qué nervios, no mentira. Nada, les decía que primero saludarles por el espacio y agradecerles también por estos espacios que siempre nos permiten seguir construyendo e interpelándonos. Y también mencionar, como era la primera pregunta, qué nos dejan estos 4 años de gobierno, ¿no? Y yo creo que sobre todo nos deja una desinstitucionalización terrible, y la cual no ha permitido el desarrollo adecuado de las políticas públicas. Además, estamos frente a una crisis social y económica bastante severa. Por el tema de la desinstitucionalización, también se han recortado presupuestos tanto para educación, para salud, y se ha despedido a personal fundamental, trabajadores de la salud que ahorita son fundamentales en el tema de la pandemia. Tenemos un gobierno que no ha sabido estar a la altura del momento que se requiere, que no ha sabido responder, y que además hechos fundamentales, como el caso de octubre, que lo estaban mencionando mientras yo resolvía mi problema, que claro, o sea, es un estallido, y es un estallido que surge desde las clases populares, y no únicamente por el tema de la gasolina, que es como los medios hegemónicos trataron de pintarle, ¿no? Sino que también era un estallido y un reclamo social por todo lo que significaba Lenin Moreno, el acuerdo con el FMI y tal. Entonces, y la precarización y la flexibilización laboral que en este último año a la final se terminaron dando. Entonces, creo que eso es lo que nos deja estos 4 últimos años. Y por eso, para el siguiente gobierno, sea quien venga, la tiene complicada.
porque tiene todo una complejidad en el tema de gobernanza y gobernabilidad, la cual requiere sentarse con otros actores de la sociedad civil para que permitan de cierta forma ampliar y seguir construyendo, porque si no va a estar bastante complicado. Ok, Emilia, muchas gracias. Rocío, se han planteado varios temas sobre la mesa. Quizás volver sobre esto último que colocaba Emilia. Octubre fue un estallido popular que articuló diversas demandas sociales que venían represadas por las formas violatorias en temas de derechos humanos, desde cómo se manejaba el gobierno, y también por su falta de atención a deudas sociales en diversos aspectos. No sé qué opinión te merece al respecto. ¿Cómo lees tú Octubre al día de hoy? Y si fue una revuelta popular contra lo que significa Moreno y el bloque de poder que lo acompaña, ¿qué significa entonces este bloque de poder? Bueno, yo creo que es muy importante decir que efectivamente el modelo económico se ha profundizado en favor de determinados sectores del extractivismo y esto está absolutamente claro, el recorte de la inversión social, el recorte del propio presupuesto general del Estado, el desmantelamiento del aparato público, la supresión de los subsidios son medidas que obviamente afectan a los sectores populares, a los sectores sociales de manera particular. Pero a eso hay que sumar, digamos, otros fenómenos estructurales complejos, que es el modelo económico dependiente todavía aún del petróleo, un bajo crecimiento económico y con el aumento de la pobreza, la pérdida del empleo y una pronunciada situación de desigualdades económicas, sociales y de género que están presentes ahorita en la pandemia, ¿no? Y que tienen, digamos, un alto impacto porque a esto se agrega la severidad de la vida e integridad de las mujeres, que repercute de manera significativa en la autonomía. Las mujeres son las que han soportado la crisis, han paliado la crisis porque no están funcionando los servicios de cuidado de adultos mayores, de niños de 0 a 3, de personas con discapacidad. Y bueno, en esta crisis son las mujeres las que han asumido con un trabajo no remunerado y han gestionado la crisis a través de actividades no remuneradas en los hogares. Es decir, la economía de los cuidados sigue funcionando en las espaldas de las mujeres, sobreexplotadas, yo diría, su trabajo, una sobrecarga enorme. Y obviamente la seguridad alimentaria, todos los arreglos familiares, la educación misma de los niños, niñas y adolescentes en muchos sectores en donde no hay conectividad, por ejemplo, está a cargo de las madres. Y el trabajo doméstico del cuidado no está, francamente, no está compartido aún. Nuestra cultura sigue siendo una cultura absolutamente machista y patriarcal. Entonces, en este sentido, no hay una política de cooperación, digamos, no hay tareas del cuidado compartidas en igualdad de condiciones. Y esto obviamente impacta en la posibilidad de igualdad de oportunidades de las mujeres, no solamente en la vida familiar, sino en el empleo, en los ingresos, y eso precariza más aún las mujeres. Pero a esto hay que sumar el hecho de que se refleja, en esta crisis se refleja también en la reducción del presupuesto del Estado y de la disminución de la inversión en el sector social, pero al mismo tiempo el pago de la deuda, de 4.600 millones de dólares al servicio de la deuda, significa nada más y nada menos que el 1% del valor que recibió la prevención de la violencia a través de la Secretaría de Derechos Humanos, y se quitaron los proyectos de inversión. Entonces, sí preocupa enormemente de manera importante toda esta política, y es obviamente la respuesta social y popular fue muy importante, muy importante la protesta,
y hemos visto lo que nos ha informado la Comisión sobre los temas de violaciones de derechos humanos, pero nosotras insistimos mucho en mirar también esos datos invisibles de la crisis social, económica de estos últimos años, pero también de la crisis política, porque toda esta crisis ahonda, agrava la situación de violencia intrafamiliar. La conflictividad es el caldo de cultivo, la conflictividad social, económica, el empobrecimiento, son razones que agregan factores de riesgo a la situación de la integridad de las niñas y mujeres. Entonces, creo que también hay que hacer esa lectura. De acuerdo, Rocío, muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y después continuamos con más de Frente Radiosa. Su música al aire en Pichincha Universal. Edición especial. La Gota Fría fue el éxito que lo llevó a la cumbre. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Su música ha recorrido diversos géneros como el vallenato. A dos amigos que se amaron con el alma. Yo. La cumbia. Rosa, qué linda es. La balada y la fusión del pop rock. Tú no sabes lo que vieras si me vieras y dijeras tú. Este sábado no te puedes perder, 19 horas. Te invitamos a disfrutar de la música de Carlos Vives. En edición especial. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. Producción Javier Bisuete. El género musical que siempre vivirá. Como un rayito de luna. Los mejores intérpretes. No te asombres si te digo lo que fuiste. Y los valses tradicionales. Todos los domingos a las 6 de la mañana. Si tú me dices ven, lo dejo todo. En la cartelera de Radio Pichincha Universal, el cine, el teatro y las artes escénicas tienen su espacio exclusivo, Entre Telones. Todos los viernes a las 7 de la noche, tomen sus mejores butacas para compartir la magia de los artistas. Una vez me puse una pistola en la sien y me dije, o te rindes o te mato. Me contesté, no me rindo un carajo. Entre Telones, periodismo cultural desde los escenarios. No lo soñé. Pichincha Universal. Tras lo conversado hasta ahora, urge entonces un proceso de reparación integral, vistas las afectaciones a derechos fundamentales, la educación, la salud, sobre todo también aquellos de trayectoria, digamos, más estructural, como se ha manifestado en este panel, la cuestión de violencia de género, pero también las desigualdades en clave material. En ese sentido, y la pregunta que nos convocaba a este programa es, ¿cómo podemos pensar y en qué condiciones se puede construir entonces la reparación a esta afectación de derechos? ¿Es posible la reparación solo en uno de los ámbitos, entiéndase, o derechos humanos, o específicamente solo la cuestión de género, o solo la igualdad material, sin el otro? ¿Es lo mismo hacerlo desde una mirada y práctica neoliberal que desde una apuesta redistributiva? Emilia, empezamos contigo. Creo que primero para responder tu pregunta es necesario aclarar que las medidas neoliberales siempre son implementadas a través de privatizaciones, flexibilizaciones y de regulación del trabajo. Y esto significa siempre mayor empobrecimiento para las clases trabajadoras y las clases populares. Entonces, si es que queremos en verdad construir un sistema, un país con justicia social, creo que no podemos olvidarnos de todas estas demás aristas. Y por ende es fundamental también, si es que hablamos de justicia social, abordar los temas de género y por ende también materiales. Porque hablamos de empobrecimiento de las mujeres y hablamos de que las mujeres cargan con dobles jornadas laborales,
con temas de cuidado que no tienen la mayoría seguridad social, que son más vulneradas dependiendo de los entornos en los cuales se desarrollan. Entonces yo sí creo fundamental que es más fácil, tal vez ni siquiera es más fácil, pero creo que es más coherente hacer y hacerse cargo dentro de un gobierno popular que de un gobierno que prioriza siempre al capital y a privatizar la vida de las personas. Y privatizar la vida de las personas, y quienes cargan con esta crisis y con la deuda siempre terminan siendo las mujeres. Las mujeres son las que pagan la deuda y las que ponen el cuerpo, ¿no? Porque como lo mencionó Rocío, son ellas quienes están ahora por el tema de la pandemia, que creo que es el ejemplo más visible, llevando a cabo también las tareas de cuidado en extra, de manera excesiva, con hijos que no pueden acudir a la escuela, porque tampoco es que hay una educación de calidad, que también tenemos una brecha tecnológica enorme y que entonces agudiza aún más las condiciones materiales de las personas. Entonces yo sí creo que tiene que ser un componente. Tenemos que ir de la mano de mejorar las condiciones dignas de vida de la gente, y tomando en cuenta también políticas que transversalicen el enfoque de género. Gracias, Emilia. Transmitimos la misma pregunta a Ramiro. Hemos hablado de la compleja situación que atraviesan en general los derechos humanos en el país. Ha hecho énfasis bastante en la cuestión de género y de violencia contra las mujeres. Ramiro, ¿cómo pensar entonces un escenario de reparación integral? ¿Cómo pensar una cuestión conectada? Si es que es necesario que sea conectada o no, de manera, como decíamos, integral con aspectos de redistribución material o de igualdad también material, o si se puede hacer reparación solo de uno de estas aristas de las que hemos conversado hasta ahora. Bueno, ahí yo quisiera dividir en dos temas específicos la pregunta de la reparación. Primero, lo que comprendo que tiene que ser una reparación a lo que fue el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo por los hechos de octubre, ¿no? Creo que estando específicamente relatados cada uno de los casos y las situaciones, estos también merecen una reparación. La mejor forma de reparación a las víctimas es que los victimarios no queden en la impunidad. Hay que dar respuesta de justicia. Fundamentalmente es eso. Hay otro tipo de reparaciones materiales, inmateriales, todo eso hay que valorar, pero la principal reparación a los hechos de octubre significa que la Fiscalía lleve adelante las investigaciones necesarias para que esos hechos no queden en impunidad. Y lo segundo, ya cuando hablamos de reparación, que posiblemente no me guste el término cuando ya se habla de manera general respecto a las políticas sociales, me parece que más allá de la reparación es la garantía de los derechos que debe llevar adelante el Estado, ¿no? Es verdad, el Estado debe respetar los derechos, debe garantizarlos también, y garantizar los derechos significa planificar, poner presupuesto. Los derechos no se garantizan solos. Los derechos implican pues una voluntad política organizada de plasmarlos en la realidad. Y yo creo que ahí hay muchos análisis que hacer. Primero, cómo hacer una política económica inteligente. Es difícil garantizar derechos humanos e invertir en un país que está empobrecido como el Ecuador, en un país que asume una deuda externa muy grande. Ya dijo Rocío, el servicio de la deuda es excesiva ciertamente, ¿no? Y cómo reactivar la economía para poder ir pensando en involucrar al ser humano dentro de la economía y a la vez garantizar los derechos. No siempre van de la mano. Así que lo que primero creo que tiene que hacer el próximo gobierno es precisamente darle la vuelta a la lógica de política estructural que ha tenido y poner al ser humano por delante, reactivar la economía y a su vez dentro de la reactivación de la economía, reactivar los espacios sociales que se han venido deteriorando, fundamentalmente garantía de derechos de niñez y adolescencia y de adultos mayores de UNIES, fundamentalmente garantía de derechos de las mujeres a través de los programas que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos, no únicamente, sino como cabeza actual de la política de género, fundamentalmente cómo se tiene que reactivar nuevamente los temas de salud y educación. Pero ahí hay que hacer análisis pormenorizados de cómo el gobierno tiene que actuar dentro de su política económica y social.
Gracias, Ramiro. Rocío, Ramiro ha evidenciado un poco que, digamos, uno de alguna manera significa la reparación en clave de violaciones explícitas de derechos humanos y lo vinculaba a la situación de octubre, que de hecho, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad cita que tiene que hacerse una reparación. Y nuestra pregunta también iba orientada a la dimensión de una reparación en clave extendida de estas vulneraciones sostenidas de derechos, como decíamos, salud, educación, que han sido desfinanciados, como el propio combate a la violencia de género. Y Ramiro mencionaba que tiene que haber una cuestión fundamental de financiación y obviamente acompañado de reactivación económica. Que es imposible hacer una reparación de derechos si es que hay condiciones de desigualdad estructural como las que atravesamos. ¿Qué comentario te merece cómo encaminar una reparación extendida en estos términos? Yo diría, coincidiendo con Ramiro, digamos, añadiría algunos elementos que son súper importantes, que los mencioné de pasadita en mi primera intervención, y es que necesitamos que el nuevo gobierno asuma el rol de garante y protector de derechos que está establecido en la Constitución. Es decir, no es que estamos aquí hablando de algo que es una mera aspiración de carácter social, político. No, es un mandato constitucional y las próximas autoridades tienen que asumir ese rol, porque parte de los temas que se cuecen aquí es esa cuestión fundamental de asumir el rol del Estado como garante y protector. Significa construir una institucionalidad, sostener esa institucionalidad y hacer las previsiones fiscales y presupuestarias que se requieren. Nosotros hemos planteado por eso hacer uso de una herramienta de política pública que puede operar en momentos de crisis, que ha mostrado operar en varios países y en el Ecuador mismo, en la crisis de los 2000, en ese proceso se usó el pacto fiscal. El pacto fiscal como una herramienta que permite justamente priorizar las inversiones. Es decir, por ejemplo, para nosotras no es aceptable que el nuevo gobierno siga con el presupuesto prorrogado del 2020, en donde no hay un solo centavo para los temas de prevención de la violencia. Entonces, sí requerimos de una reformulación, y este es un tema no solo del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Para replantearse si queremos poner en el centro la vida de las personas, la dignidad de las mujeres y las niñas, que somos la mitad de la población, pues eso implica hacer toda una política que lleve adelante el pacto fiscal. Y allí es la única manera, con esas previsiones presupuestarias podemos detener las severas consecuencias que existen en este momento de la crisis, todo el tema de pobreza, el piso mínimo de protección social que se requiere, la posibilidad que efectivamente de hacer políticas de igualdad de género, de igualdad de oportunidades en general, priorizando en las agendas en los temas de precisamente de medios de vida, de empoderamiento económico de las mujeres, de sistema nacional de cuidados, y todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de violencia. No va a ser posible si no hay un pacto fiscal que priorice que defina de manera clara y explícita ese compromiso del gobierno nacional de cuánto va a ser el presupuesto para cada una de las cosas. Y en este sentido, no habrá posibilidad de llevar adelante ninguna política ni de protección social ni de protección integral de derechos si es que no hay el piso mínimo de protección social y a la vez un trabajo en políticas de igualdad con los recursos que se requiere para ello. Y por eso nosotras planteamos que justamente el pacto
¿no es cierto?, debe garantizar las tres autonomías de las mujeres, la autonomía física, política y económica, ¿no es cierto?, creando el Sistema Nacional de Cuidados, la gestión de la severidad de las brechas de desigualdad, ¿verdad?, que en el contexto COVID se han endurecido, como he señalado anteriormente. Nosotras creemos que hay que asegurar una renta básica para las mujeres jefas de hogar y quienes están en situación de extrema pobreza y sin trabajo, porque este rato la situación es extremadamente crítica. La aplicación de la ley de violencia, vuelvo a repetir, que implica una política de reparación integral de víctimas de violencia, asegurar el funcionamiento de la justicia especializada, por lo menos el piso mínimo de los 39 juzgados especializados y de las fiscalías especializadas, la vigencia de instrumentos fundamentales para prevenir la violencia, como son el observatorio y el registro único de víctimas de violencia, y sostener los programas de emergencia social. El nuevo gobierno tiene que entender que estamos en un contexto de emergencia social que requiere de una inversión pública seria y sostenida, que no es solamente para el presupuesto del siguiente año. Habrá que presupuestar, habrá que hacer un pacto fiscal por los próximos 5 o 10 años de la recuperación económica para hablar de políticas serias de protección integral de derechos, que es lo que nos manda la Constitución. Y allí nosotras estamos como promotoras de este pacto fiscal y les hemos planteado a los defensores de derechos humanos, ambientalistas, de pueblos y nacionalidades, de las diversidades sexogenéricas y de todas las diversidades y territorios, que tenemos que hacer un gran acuerdo nacional de esos pisos mínimos que requerimos para llegar al pacto fiscal con unas cifras claras en donde podamos tener metas que nos permitan no privarnos del acceso a la educación, a la salud y a la igualdad en condiciones de dignidad. De acuerdo, Rocío, muchas gracias. Voy a retomar lo que decía Ramiro, que me pareció muy interesante, que aquí estamos hablando de reparación, cuando en realidad es un deber constitucional la garantía de derechos por parte del Estado, ¿no? Pero dado el abandono absoluto del Estado hoy por hoy a la población, a la ciudadanía, claro, nos toca volver sobre estos pisos mínimos, cómo lograr una reparación integral, decimos nosotros sí, de todas las vulneraciones que se han dado durante estos 4 años. Con eso vuelvo contigo, Emilia. De alguna manera, Rocío ha planteado políticas específicas que nos permiten pensar en esta reparación integral de la que hablamos. En tu opinión, ¿qué otras políticas mencionarías o por dónde tenemos que ir para volver a pensar en un Estado que garantice derechos y una institucionalidad que camina, que tiene la posibilidad de caminar hacia eso? Claro, como tú mencionas y lo mencionó Ramiro, el Estado está en la obligación de garantizar los derechos y es lastimoso que ahorita tengamos que estar hablando de condiciones mínimas son mínimos derechos que nosotros estamos exigiendo. Entonces, yo creo que esta reparación integral, como lo mencionas, sí parte mucho de entender y de mejorar las condiciones materiales de la gente. Y entonces con condiciones materiales de la gente me refiero a fortalecer el Estado y fortalecer lo público, es decir, reivindicar lo público. Durante estos 4 años quizás se ha denostado a lo público bajo el discurso de que el Estado más chico es más eficiente, de que no se necesita una intervención estatal, pero de hecho yo creo que sí se necesita un Estado presente. Y sobre todo en temas tan esenciales como es la salud, la educación, y esto de la prevención de las violencias y la garantía de derechos. Entonces, yo sí creo que si es que queremos hablar de una reparación integral, tenemos que partir de ahí. De primero designar los presupuestos justos y necesarios para los programas sociales. No desfinanciar estos programas sociales, sino más bien fortalecerlos y fortalecerlos a nivel nacional. Porque, claro, o sea, nosotros muchas veces caemos en la lógica de hablar desde una condición bastante citadina y clase media, y nos olvidamos que las condiciones en el territorio son mucho más severas y se agudizan mucho más las violencias, ¿no? Entonces creo que sí, también se necesita hacer como un estudio a nivel nacional que priorice ciertos sectores más que otros y que entienda estas vulnerabilidades y estas violencias que nos atraviesan de distintas aristas, ¿no? No todos estamos atravesados por el mismo grado de violencia. Creo que hay violencias que se perpetúan
más y que perjudican y que no permiten un adecuado desarrollo de las personas. Entonces sí creo que hay que partir de eso cuando hablamos de reparación integral. Y claro, es así que esto también parte mucho de la voluntad política, ¿no? Y hasta qué punto el próximo gobierno, desde su visión y su voluntad, querrá plantearlo de esta forma. O sea, si queremos en verdad fortalecer al sector público o queremos fortalecer al sector privado. Y si queremos entonces volver a designar los presupuestos que se quitaron, como el tema de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, y designar otros, o simplemente nos quedamos con el discurso de campaña, ¿no? O sea que, claro, muchas veces termina en eso. Y creo que sí, también es indispensable desde la sociedad civil, desde los colectivos, seguir disputando estos temas para que pasen a las instituciones y para que se hagan eco también de nuestras demandas. De acuerdo, Emilia, clarísima, muchas gracias. Ramiro, te transmito la misma pregunta que a las dos compañeras en términos de políticas públicas más concretas para pensar en esta, tal vez ya no reparación integral, pero garantía de derechos al futuro. Tú ya nos mencionabas alguno, justicia para quienes fueron víctimas de vulneraciones de los derechos humanos en octubre, pero también pensar en la posibilidad de subsistencia material de la gente, en las condiciones de reproducción diaria de la vida. Creo que es importante también integrar la clave territorial que Emilia trajo a colación, evidentemente pensar no solo en términos de ciudades o incluso en todos los entornos, sino también pensar en los sectores más vulnerables y caminar con ellos y por ellos, ¿no? Claro, sí, bueno, yo rescato dos cosas, una que ha dicho Rocío y otra que ha dicho Emilia. En primer lugar, lo que dice Rocío es absolutamente cierto, en el sentido de que no podemos pensar en un presupuesto prorrogado durante este año con las necesidades urgentes de atención y garantía de derechos humanos, especialmente por los temas de violencia contra las mujeres y violencia de género. Estamos acudiendo a un estado en donde el año pasado se reportaron 120 casos de femicidio. Hablamos más o menos de 10 casos de femicidio mensual, uno cada 3 días. ¿No? Es gravísimo, es realmente gravísimo. No podemos decir que tenemos un estado que vamos a pensar esto en el año 2022 cuando tengamos presupuesto para invertir, ¿no? El tema del presupuesto prorrogado no puede ir ciertamente en este año frente a las urgencias que deben dar por respuesta a la garantía del derecho a la vida. Y lo que decía Emilia también me parece muy importante del Estado en el territorio. Yo creo que a veces nos perdemos de esta situación. Y claro, las personas que vivimos en ciudades grandes, entonces podemos ver al MIES con un edificio grande, podemos ver el edificio del Ministerio de Educación, pero nos perdemos cuánto llega el Estado a los cantones pequeños, cantones que inclusive tienen que acudir a las cabeceras cantonales para poder tener respuestas de servicios. Y esto es importante. No hay que olvidar que en este gobierno, lamentablemente, gran parte del recorte presupuestario y del recorte de personal lo sufrieron precisamente los cantones pequeños que ya tenían instalada una infraestructura en temas sociales, pero que les fue sacado del territorio. Así que hay que regresar la mirada urgentemente a la presencia del Estado en el territorio. Yo aquí quisiera aportar únicamente para el debate. Creo que cuando hemos hablado de garantías de derechos de las mujeres, de igualdad de género, me parece que a veces centramos mucho la atención en el Estado central y creo que no estamos desarrollando propuestas que obliguen y permitan también a los gobiernos autónomos descentralizados, no únicamente a los cantones que tienen competencias específicas para dar respuestas a la violencia mediante medidas de protección, sino también a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales que creo que tienen que intervenir con política social en los temas de género fundamentalmente. Por ejemplo, ahí se pueden desarrollar tranquilamente casas de acogida que las lleven adelante los gobiernos autónomos centralizados provinciales. Me parece que hay que tener mucha más coordinación entre la política central con la política de los gobiernos descentralizados. Gracias, Ramiro. Vamos llegando al fin del programa y quisiéramos consultar una idea
final a nuestros panelistas. Rocío, empezar contigo. De alguna manera se ha insistido en la fortaleza, importancia y peso que tiene el Estado en cuanto al aseguramiento de derechos, del combate a la vulneración de derechos además. Sin embargo, de alguna manera hay un peso sustancial que también tiene la esfera de lo social, de los colectivos, de la ciudadanía. Pensando en un escenario en que será difícil pensar en un Estado en las mismas condiciones que hace algunos años, con un despliegue ampliado de la institucionalidad. ¿Cómo pensar, digamos, uno, el combate de manera específica a las violencias de género, pero dos, el aseguramiento de derechos también desde la esfera de lo social, el peso de los colectivos, en la construcción de un sentido común distinto, por ejemplo, que plantee y patee más adelante, por ejemplo, el derecho al aborto, a la autonomía de los cuerpos y tal? Bueno, esto es parte importantísima de ese proceso que nosotros estamos planteando con el pacto fiscal. Entre las prioridades fundamentales, nosotras estamos señalando adicionalmente, por ejemplo, la política integral para una plena vigencia de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la eliminación de prácticas nocivas, ¿no es cierto?, que hacen que el incesto persista y que el embarazo en niñas y adolescentes sea un fenómeno que en lugar de crecer, crece. Y por supuesto la despenalización del aborto en casos de violación, al menos como es ya una recomendación de 5 comités de derechos humanos, es una obligación que el Estado tiene que cumplir, no es que puede sacar a debate tiene que cumplir. El Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Constitucional están en deuda de manera directa porque tienen que resolver este tema. Invertir en violencia es una prioridad, en prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por lo tanto, la Política Nacional de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes y un recurso anual, el piso mínimo establecido en el nuevo documento de la política o en el nuevo proyecto o lo que debería ser, es al menos $28 millones anuales. ¿Qué implica eso? Implica educación sexual integral en todo el sistema educativo a lo largo y ancho de todo el país. Implica un sistema nacional de prevención con sistemas de alerta funcionando, articulada la policía, la fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos, los programas de protección, salud, etcétera. Ramiro, cuando se piensa en el tema de la política pública, en el caso de violencias, precisamente un sistema basado en lo que está establecido en la Constitución, pensamos en un sistema nacional descentralizado, en donde están participando 22 instituciones y los GATS tienen unos roles muy importantes, incluso los GATS parroquiales. Entonces, hay que decir que allí tiene que cobrar vida y fuerza la política de prevención. Y luego tiene que fortalecerse la economía popular y solidaria, la agroecología, la agricultura familiar y comunitaria, allí en los territorios, con mecanismos de acción positiva, no discursos ni electorales, ni discursos de gobierno, que no aterricen en mecanismos concretos que permitan el acceso a los servicios financieros y no financieros de una manera expedita a las mujeres que siguen estando discriminadas en el acceso al crédito en el país. Gracias, Rocío. Ramiro, 30 segundos sobre esta pregunta que le hacíamos a Rocío. De alguna manera, sin insistir en la importancia del Estado para el aseguramiento de derechos, ¿qué podemos pensar desde otros actores? La cuestión de organizaciones, de gremios, de instituciones no gubernamentales, de la sociedad organizada finalmente para el aseguramiento de los derechos existentes y la consecución de otros que están pendientes. Sí, yo en eso muy breve. Diré que en una sociedad que se ha visto polarizada en los últimos tiempos, me parece que es un momento de coordinación de acciones urgente entre Estado, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Sin esto no podemos pensar llevar adelante políticas reales de aseguramiento de los derechos humanos en el Ecuador. Gracias, Ramiro. Emilia, 30 segundos igual. La idea de cierre a este programa, ¿qué le corresponde a la sociedad civil, a la ciudadanía, a los gremios, tú como militante del feminismo, para, digamos, el aseguramiento y la avanzada del ejercicio de los derechos?
Yo creo que principalmente el rescate a la memoria. Y creo que eso es un ejercicio que como sociedad nos ha quedado debiendo y nos hemos olvidado, ¿no? Un montón de temas de derechos humanos que acarrean ya un montón de tiempo. Entonces sí creo que como sociedad civil nos corresponde rescatar la memoria para que no haya repetición. Muchísimas gracias. Gracias. Ramiro, Rocío, fue un gusto haber conversado con ustedes. Les agradecemos por acompañarnos esta tarde y también agradecemos al equipo editorial y de producción que semana a semana da vida a Frente Radiosa, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Producción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.